Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, un bendecido día. Les deseo a cada uno de los que nos escuchan en este ya mediodía, que nos escuchan por Visión FM 105.5. Gusto en saludarles y estar una vez más con nuestro programa como en los días de Noé. A los que nos siguen por Facebook, un saludo también, un abrazo, Dios les bendice. Que en este principio de semana sea totalmente bendecido y que sobre todas las cosas, acuérdese, Dios es siempre fiel para con nosotros. Y aquellos que están también siguiéndonos por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis, Dios les bendice. Bueno, aquí estamos una vez más con este programa y el tema de hoy es un tema que también, como siempre, se caracteriza este programa. El tema es ¿conoces tu historia? Es como una pregunta, ¿verdad? ¿Conoces tu historia? Y esto lo estamos basando precisamente, dadas las fiestas que acaban de pasar, y creo que a veces hay dentro de todo esto una desinformación, y a veces ni siquiera una información, menos desinformación, sino que ahora sí que como se dice dentro de un lenguaje coloquial, cada quien piensa y hace como quiere. La pregunta es, ¿conoces tu historia? Basado en Éxodo 12:26, la escritura dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Acabamos de celebrar Pesaj o Pascua. Y no solo eso, sino que también aparte recordamos resurrección. Y esto cada uno lo celebra quizás basado en una base bíblica o quizás basado en una tradición, y en algún momento lo celebramos como se ha venido celebrando por años, y a veces sin saber por qué y sin ponerle ningún cuidado, y cada uno a veces lo enseña a su modo como lo haya visto. Y esto sería como preguntarnos, ¿cuál es la historia? ¿Por qué se celebra esta fiesta? ¿Cuál es la historia de esta fiesta? ¿Es una historia de ordenanzas? ¿Cuáles son? ¿Lo estaremos haciendo bien? Esto son preguntas que deberíamos de hacernos y dejar de pensar qué tan cómodo me siento yo en esta Semana Santa, o qué tan cómodo me sentí, qué tan alegre me puse, porque entender primeramente de quién es la fiesta, hacia quién es la fiesta y por qué es. Creo que en nuestro diario caminar podemos darnos cuenta cuántas veces vamos a la escuela. Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué nos enseñan a nosotros la historia de México? ¿Cuándo fue las fechas de la revolución, los días, qué sucedió, las fechas importantes que hay? ¿Cuál es el interés hacia la niñez de darle esta información? ¿Solamente para que lo sepan? ¿O será para darles una identidad de país? ¿Para considerarse o sentirse en verdad como mexicanos? Pero no hay joven, niño, que ahora está en la escuela, adulto, que no conozca la historia de su país, de su nación. Y a veces preguntamos, ¿conoces tú la historia de Jesús? ¿Conoces desde cuándo viene?
y que así del modo que se enseña la historia de nuestra nación, de nuestros héroes, cómo se llamaron, cómo participaron, cómo murieron, qué hicieron, que del mismo modo también nosotros ahora podamos decir, bueno, yo conozco la historia de Jesús. Conozco la historia de la cruz. Sé qué significa Pascua. Y esto es importante porque a veces le preguntamos a los adultos, ¿qué significa para ti la historia de la cruz? Es que es cuando Cristo me salvó. ¿Y de qué te salvó? Y luego empiezan como que a ver para todos lados y decir, pues, el pecado, ¿no? ¿O de qué? Y empieza como una inseguridad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Acaso nosotros no hemos, como pastores, no hemos hecho bien nuestra tarea, como lo hacen los profesores en la escuela, que les enseñan bien la historia para que tengan una identidad bien definida como mexicanos? Igual nosotros no nos enseñan o no enseñamos, me incluyo como pastor, no enseñamos bien la historia de Pascua, la historia de Jesús. No lo enseño bien al pueblo y por eso el pueblo no conoce, no sabe realmente su historia. El no conocer tu historia te va a traer confusión. El no conocer tu historia no te da una identidad. Si usted piensa, esa es una de las razones por cuales en las escrituras vemos las genealogías, es porque históricamente le muestra a cada uno su linaje, de dónde viene, quiénes son, cuáles son sus raíces. Entonces, aquí es interesante para nosotros ahora reconsiderar como pastores. ¿Estamos enseñando en verdad la historia? Y quiero que piense lo siguiente. Como pastor, ¿es usted de los que enseña que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo es para nosotros? Si es ese tipo de pastor que enseña eso, entonces le está robando a la congregación la mitad de su historia. ¿Y qué digo la mitad? Quizás más de la mitad de su historia. Porque es increíble que tomemos los 10 mandamientos como una base de regla, como mandamientos de Jesús, que sí son de él, pero a la vez no, porque su origen viene desde el monte Sinaí, pero que es el mismo Dios al final, aclarando esa parte. Pero no tomamos el resto de la historia. Cuando Yeshua caminó en la tierra, le preguntaron a qué había venido y él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se habían perdido 10 tribus de Israel. Se dispersaron 10 tribus de Israel sobre toda la tierra. Y a eso vino él. Pero no solo a buscar las 10 tribus, sino aún al resto de la humanidad. Pero ¿dónde está esa historia? Entonces tenemos que recurrir a las escrituras. Y creo que es allí donde nosotros quizás hemos evadido esa responsabilidad. Damos mensajes al vapor, a veces extraídos del internet, copiados de alguien, cargado de emoción, lejos que de enseñanza. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto? Cuando analizamos la historia, nos vamos a encontrar que desde el principio podemos ver esto. Antes del Éxodo, hay que reconsiderar esto. Moisés le dice varias veces a los israelitas cómo deben ellos contar la historia
a sus generaciones futuras. Y ahí tenemos un gran ejemplo. Moisés le dice que es necesario contar la historia a sus generaciones futuras y constantemente lo está recalcando. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes este servicio, ustedes les dirán, es la ofrenda de Pesaj para Dios, quien salteó las casas de los israelitas en Egipto y salvó así a nuestros hogares cuando abatió a los egipcios. Eso está en Éxodo 12, 26, 27. Y relatarás a tu hijo en ese día diciendo, lo hago por lo que Dios hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Éxodo 13, 8, 9. Y sucederá que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué significa esto? Tú le dirás, con mano fuerte Dios nos sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Y saben, los israelitas todavía no salían de Egipto. Sin embargo, Moisés ya les estaba diciendo cómo se debía contar la historia. Esto es lo extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión de relatar la historia? La respuesta es más simple. Nosotros mismos, usted y yo, somos la historia que relatamos. Nosotros proyectamos esa historia. Existe ese nexo muy propio entre la narración y la identidad. Y llegamos a saber quiénes somos al descubrir de qué historia o qué historias formamos parte. El conocer nuestra libertad como mexicano nos identifica. Y a donde quiera que decimos, somos muy mexicanos. Porque nos identificamos con nuestra historia. Y nosotros decimos, somos muy cristianos. Pero cuando nos preguntan nuestra historia, la desconocemos. Porque solo estamos leyendo a lo que llamamos el Nuevo Testamento, o como en hebreo se dice, el Brit Hadasha, y se ha olvidado la parte principal. Mientras nosotros no perdamos nuestra historia, nunca perderemos nuestra identidad. Y ese es el problema, que como a veces no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra identidad, tomamos de una parte y de otra y hablamos y decimos y nos quedamos como que a veces a medias. Y aquí la pregunta sería, ¿tienes parte en la historia de la cruz? ¿Cuál es tu parte? ¿En qué participas? ¿Qué es lo que te pertenece? ¿Cómo te llegó? ¿Eres parte de la historia de Pascua, de Pesaj? ¿O eres parte de Semana Santa? Solamente. Tenemos que conocer nuestra historia. En clase anterior hacíamos la diferencia entre Pesaj y Pascua, que por cierto existe un video, tanto está en Facebook como está en YouTube, que así se llama Diferencias. Y vemos exactamente cómo se celebra el Triduo Pascual en Semana Santa. Y el Triduo Pascual, Triduo, aclaro la palabra porque a veces me dicen que hablo muy rápido y hay palabras que no se comprenden muy bien. Es Triduo Pascual. Esto es un mandamiento de hombres, una ordenanza de hombre del pueblo romano, nacido desde el año 325, decretado por el emperador Constantino. Y eso es lo que hoy como iglesia se sigue al pie de la letra. Y yo le decía, no visitamos 7 iglesias a las que hay que agradecer y compartir, pero sí predicamos 7 palabras. Estamos participando. Pero si decimos, es que hay que seguir Pascua, no, ese es de los judíos.
Pero cuando leemos en la Escritura nos vamos a encontrar que Pascua no es de los judíos. Pascua es un mandamiento hacia la humanidad, hacia el pueblo de Israel, y para celebrarse a perpetuidad por todas las generaciones. Y se habla sobre la cena de Jesús como una santa cena. Conoce tu historia. Lo que estaba haciendo Jesús no era una santa cena. Estaba celebrando Pesaj. Y usted lo ha leído muchísimas veces. Y celebraba la Pascua y participaba en la Pascua. Esto también ya lo expliqué, que en cuestión de término entre Pesaj y Pascua no significan nada, no hay relación en la palabra. Pero que últimamente, ¿cómo les explico? Es como decir que ahora ya hay una palabra nueva en el diccionario, que Pascua significa pasar por alto. Yo me sorprendí porque Pascua en sí, en su etimología, significa lugar de pastos. No tiene nada que ver con pasar por alto. Y pasar por alto tiene sus bases bíblicas, que es el tiempo en que el amor sublime de Adonai hace que el pueblo de Israel no se le tome en cuenta toda la idolatría vivida junto con el pueblo de Egipto. Y cuando el ángel de la muerte pasa, la sangre del cordero en el dintel de la puerta hace que el ángel pase por alto esa casa. Y allí no hay juicio. Allí hay perdón. Allí hay liberación. Eso hace la diferencia. Por eso digo que la palabra Pascua no tiene ninguna relación con Pesaj, pero que últimamente el diccionario, o más bien los que pseudo diccionarios que se manejan en el internet, ahora están diciendo que Pascua significa pasar por alto. Bueno, vamos a dejarlo así. Que Pascua signifique pasar por alto. Pero ¿podemos entender eso? ¿A qué vino realmente Jesús? ¿Qué tanto conoces la historia de la cruz? ¿Qué tanto conoces la historia de Pesaj? ¿Por qué hablo de esto? Porque es justo lo que acabamos de pasar. ¿Habrá un conejito por allí repartiendo huevos? Y que a veces dentro de la iglesia lo permitimos como una inocentada. ¿Creen ustedes que Dios lo va a tomar como una inocentada, como algo inocente? Hay citas bíblicas muy claras. En videos anteriores se lo hemos explicado también una y otra vez. La escritura es muy clara. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No con dobleces. Tenemos ahora la escritura. David decía que si algo le interesaba era estar en la casa de Dios para inquirir. ¿Por qué David hablaba para inquirir? La palabra inquirir significa para investigar, para indagar, para escudriñar, para querer saber. Para eso llegaba. Y yo le pregunto a usted ahora que asiste a las congregaciones, ¿por qué llega? ¿Para tener un tiempo sociable? ¿O llega a adorar? ¿O llega a vertir sus emociones solamente? Es tiempo que nosotros comencemos a despertar, porque el tiempo profético está avanzando. El reloj de Daniel ha comenzado a dar vueltas. El río Éufrates se está secando.
El mar muerto se está secando y está haciendo ya las aguas salutíferas de las que habla el profeta Ezequiel, se está vertiendo sobre ellas. Y la palabra profética que todas las costas del mar muerto llegarán a ser tierra fructífera y serán lugares de tendederos de red y serán campos de grandes frutos, ya se comenzó a ver. Fíjese bien, no tenga la idea que una palabra profética se va a dar como un chasquido de dedos. Paz. Y de pronto todo se tornó diferente. Cambió en cuestión de segundos, como en un abrir y cerrar de ojos. No. Dios no hizo las cosas de ese modo. De esta forma que cuando me ha tocado hablar con personas que creen en la evolución y me dan el orden de la evolución, y yo les digo si es correcto. Y siempre me dicen, ¿y tú estás de acuerdo en eso? Estoy perfectamente de acuerdo. Y la pregunta de obligación, ¿y por qué? Porque la Biblia me lo dice. Ustedes los tienen exactamente en el mismo orden que la palabra dice. ¿Cuál es la diferencia? Que para ustedes a través de los estudios son miles y miles de años. Para mí la palabra me dice, y fue la tarde y el atardecer del otro día. O sea, era de entre tarde y tarde. Para mí cuenta un día según la Escritura. Para ustedes son miles y miles de años. Y que todo es por medio de un proceso. Tendríamos días cortos. Ya estamos teniendo días cortos. ¿Cuándo comenzaron? Desde el último tsunami en Chile. Las noticias corrieron a nivel mundial que los días serían acortados. La tierra se inclinó. Y la tierra se volverá a inclinar aún más. Porque el profeta Isaías dijo que la tierra sería removida de su eje. Ya se está removiendo de su eje. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Seguimos indagando nuestra historia? ¿Seguimos conociendo toda nuestra historia para que tengamos nosotros la certeza que estamos haciendo de tal modo como Dios mandó que hiciésemos las cosas? Cada fiesta, fíjese bien, le voy a decir algo y esto es una vez más de reflexión. Cada fiesta de Adonai, fiesta de Dios, fiesta de Jehová, fiesta de Yod Hei Bad Hei, como usted le quiera llamar, es fiesta sagrada. Y Pascua es una de ellas. Si usted atraviesa un conejo, ya la profanó. Ya la profanó. Y si usted toma Pascua como cualquier cosa, ya la profanó. ¿Por qué? Porque no hemos puesto especial atención a la historia. Por eso es la pregunta, ¿qué tanto conoces la historia de la cruz? ¿Qué tanto conoces de la historia de Pesaj o Pascua? Estas están relacionadas entre sí. Alguien dijo, es que Jesús vino a morir por nosotros. Y si analizamos y empezamos a entender esa parte, en verdad Jesús vino a morir por nosotros. Le puedo asegurar que es verdad, pero que tampoco es verdad. Él no vino a morir por nosotros. Primero, Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo, vino a cumplir Pesaj. Él cumplió Pesaj proféticamente. ¿Desde dónde nace la historia? Desde el huerto del Edén. Adán peca. Hay sacrificio. Hay sacrificio para perdón de pecados. Porque a partir de allí comienza a presentar ofrendas y sacrificio para poderse comunicar con Dios. Abraham.
sacrificando a Isaac. Una vez más se presenta el Cordero como sustituto de la humanidad. ¿Dónde volvemos a verlo? Ahora ya totalmente establecido, por escrito, en Egipto. Cuando se establece, ¿cuándo vas a tomar el cordero? ¿Cuándo lo vas a sacrificar? Y el cordero en sí no salva, sino es su sangre la que va en el dintel y en los postes, y esto hace para que el ángel pase. ¿Por qué tiene que haber un señalamiento? Porque es una regla de Dios. La historia lo marca, me vuelvo a regresar una vez más, hasta Génesis. No hay una escritura detallada cuál fue la marca de Caín. Pero una cosa sí es clara, que una vez más la compasión de Dios, de Adonai, se refleja en la vida de Caín, y para que no lo mataran, él recibe una marca para que cualquiera que lo encontrara. Porque esta es la consigna de Caín. Cuando Dios lo confronta con su pecado, Caín guarda silencio. Caín, ¿por qué te has puesto triste? ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso si hubieses hecho bien no serías enaltecido? ¿Y si hubieras hecho mal no serías confrontado? Reacciona, Caín, entiende. Mira, no salgas de aquí porque en la puerta el pecado te acecha y está listo para tomarte, pero tú tienes el control, tú tienes el poder para vencer el pecado. Fíjese cómo Dios le está dando a Caín la oportunidad de un arrepentimiento. Caín guarda silencio, simplemente con todo el coraje y en silencio se va. Cuando Caín habla, después de haber matado a Abel, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál es la primera pregunta? O perdón, la primera respuesta, más bien la primera respuesta de Caín. Una respuesta grosera, altiva, aún sabiendo que Dios sabía. Él dijo, bueno, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Y entonces es cuando Caín en su coraje dice, ahora me echas de aquí y voy bajo maldición, pero mira, el primero que me encuentre me va a matar. Y la pregunta es, pues, ¿qué no que estaban solos? ¿Quién lo va a matar? Pero habían muchísimos más. Sus hermanos lo podían matar. Y entonces es cuando Dios le dice, mira, ahora yo pondré una marca en ti, que nadie te pueda tocar. Allí se ve que aún en medio del pecado, una vez más, la compasión de Dios establece un señalamiento de protección. Fíjese bien, cómo nace desde el huerto una vez más, desde allá surge. Y ahora aquí lo podemos ver justo en Pascua, en Pesaj. ¿Cuándo se da el señalamiento? Cuando el juicio es dictado sobre Caín. ¿Cuándo se da el señalamiento? En Egipto, cuando el juicio es dictado sobre los dioses de los egipcios. Una vez más, el señalamiento, la sangre del cordero. Comerás el cordero. Es Pascua sagrada, no romperá sus huesos. Y hay una historia que dice cómo va a ser. Y es exactamente esa Pascua la que Yeshua viene y cumple exactamente al pie de la letra en Jerusalén.
Por eso yo pregunto, ¿conoces esa historia? ¿Sabes realmente cuando celebras Pascua qué estás celebrando? Para mí, celebrar Pascua es celebrar libertad. Porque en verdad, Yeshua, el Cordero de Dios, así lo llamó Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vino en sí, no vino a morir por mí. Pero es cierto que por su muerte alcancé libertad. ¿Por qué alcancé libertad? Porque si usted ve la historia y la conoce de verdad, sabrá que él dice que en la cruz clavó el acta de los decretos, que venció a la muerte y que le quitó todo poder y autoridad y le arrebató ese poder, esa autoridad, y le fue devuelta a nosotros. La vida eterna que se había perdido en el huerto del Edén, ahora se recuperaba. ¿Con qué? Con el sacrificio de Pascua, con el Cordero de Dios. O sea, esta historia es la que nosotros todavía no hemos podido entender, no lo hemos podido comprender, porque no la hemos querido leer en la Escritura, porque el Antiguo Testamento es de los judíos. No, Señor, no es de los judíos. Es para todos. Son un plan perfecto. No es un Dios obsoleto intentando acomodarse con los planes y el diablo ganándoles en algunas partes. No. Todo está desde el inicio hasta el final. Y esto es lo que a nosotros nos hace muchas veces que no podamos ni honrar a Dios debidamente, y nuestra vida está llena de conflictos, y que esto nos motive a seguir a mensajes fáciles, entre comillas. ¿Cuánta gente hoy puede predicar y decir, hoy declaro cielos abiertos, hoy declaro la bendición en ese lugar, hoy viene el Espíritu Santo aquí? Oiga, el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés, no está descendiendo hoy. Los cielos abiertos no se abren hoy o en algún momento. Los cielos abiertos fueron desde cuando Yeshua vino y se lo dijo a Natanael. Porque de cierto que hoy verás al Hijo del Hombre y los cielos estarán abiertos. Estas son las cosas que a veces nos hacen o nos llevan a otras partes, porque nuestra historia no la hemos podido entender, porque solamente tenemos una sola mitad de la Escritura y hace que la otra mitad no la tengamos, y esto nos trae una gran confusión. Y el tema de este día precisamente es que nosotros despertemos a esto y comencemos a ver con los ojos de la fe, del entendimiento, cómo en verdad es nuestra historia. Y esto es muy sencillo. Podemos hacer un autoanálisis. ¿Cómo yo puedo relatar la historia que conozco? Y usted lo puede hacer en su casa. ¿Qué tanto conozco yo de la historia de Pesach o la historia? ¿Y qué tan cierto es la historia que yo cuento? ¿Es una historia verídica? ¿Lo confirma la Escritura? ¿Está aquí escrito? Todo lo que ahora le estoy hablando está aquí escrito. No estoy inventando absolutamente nada. El gran problema es que a veces agarramos un versículo y habla algo que se parece. Ese es, ahí está la respuesta. Espérate. No puedes tomar cualquier versículo o medio versículo
y darlo por hecho que se aplica a lo que sea. Porque toda palabra escrita tiene una razón, tiene un contexto, tiene un motivo. Si no analizas su contexto y su historia, no podrás tener una buena interpretación y por consiguiente vas a vivir una vida complicada y confundida. Y al hablar yo todo esto, tampoco quiero confundirte. El propósito de explicarte todo esto es que hagas un teshuvá, un alto, y gires hacia la escritura. Olvídate del internet. Olvídate del libro que escribió el apóstol fulanito, el profeta menganito. Olvídate. Olvídate del mejor comentario que tú hayas tenido y usado. Olvídate. La Biblia, se responde a sí misma. Lo que tú ves acá, está aquí. Comenzó el primer éxodo. Aquí comenzó. Bajo ciertas ordenanzas. Hubo una Pascua y se ordena un segundo éxodo. ¿Cómo? Aquí está. Y dice exactamente lo mismo, bajo las mismas ordenanzas. Cambian los utensilios a llevar, como la espada, el yelmo, la coraza, el escudo. Hace la diferencia al equipo que vas a ponerte en el primer éxodo. ¿Alguien te ha dicho que hay un segundo éxodo? No creo. Pero si tú vas a la escritura lo vas a encontrar.